Un bosque infinito, noches heladas, días sin comida, mientras todos lo daban por muerto, él luchaba por sobrevivir. 40 días contra la selva, contra el miedo y contra la desesperación. La primera mañana en la que Alejandro puso un pie en aquel bosque, la niebla aún cubría el suelo como un manto húmedo y frío. No había caminos claros, ni señales de civilización, solo árboles inmensos que parecían tocar el cielo y un silencio absoluto, interrumpido de vez en cuando por el canto lejano de algún ave. Alejandro no era un hombre joven, pero tampoco demasiado mayor. Sus músculos estaban entrenados por años de ejercicios físicos, marchas largas y supervivencia básica en entrenamiento militar. Aún así, la selva era diferente a cualquier simulacro que hubiera enfrentado, impredecible, peligrosa, despiadada. Había salido temprano con un grupo de excursionistas bajo la guía de un entrenador, un hombre alto y confiado llamado Colectivo, que no dudó en hacer comentarios despectivos en cuanto Alejandro tropezó con las raíces y hojas mojadas. 5 minutos y estarías llorando en el bosque, se burló Colectivo, mientras los demás reían. Alejandro no respondió. Su mirada se fijó en el horizonte, evaluando la densidad del follaje y escuchando el murmullo del viento. Sabía que el camino de regreso al campamento aún estaba a varias horas, y que cualquier distracción podía ser peligrosa. Apenas habían caminado media hora cuando la ruta se perdió entre arbustos densos y lianas. Lo que parecía un paseo seguro se transformó en un laberinto verde. La visibilidad era mínima, y pronto se dieron cuenta de que habían subestimado la extensión del bosque. Chicos, debemos retroceder, dijo uno de los jóvenes nerviosos, pero Colectivo insistió en continuar, seguro de que podía guiar a todos. El error fue grave. Un sonido extraño en la lejanía hizo que Alejandro se separara un poco del grupo, buscando la fuente. Fue entonces cuando tropezó con un terreno húmedo, resbaló y cayó. Cuando se levantó, el grupo había desaparecido entre la niebla y los árboles. Solo estaba él, con su mochila de supervivencia básica y la responsabilidad de mantenerse vivo. El pánico inicial duró segundos, pero Alejandro sabía que dejarse llevar por el miedo sería fatal. Respiró profundo, evaluando sus recursos: un pequeño cuchillo, un pedazo de cuerda, una cantimplora casi vacía y algunas barras energéticas. No era suficiente para 40 días, pero sí lo necesario para el primer paso: sobrevivir la noche. El frío calaba hasta los huesos. Buscó un refugio improvisado entre troncos caídos y ramas secas. Encendió un pequeño fuego usando una técnica que había aprendido durante sus entrenamientos militares: pedernal y yesca húmeda. El humo ayudó a mantener alejados a algunos insectos y animales curiosos. Mientras las llamas crepitaban, Alejandro recordó cada historia de supervivencia que había leído, cada manual, cada instrucción de campo. La selva no perdona errores. Durante esa primera noche, escuchó sonidos que nunca había oído: ramas quebrándose a lo lejos, aullidos lejanos de animales nocturnos, el constante murmullo del viento entre las hojas. Cada ruido lo mantenía alerta, cada sombra lo obligaba a moverse con cautela. Cada hora que pasaba aumentaba su respeto por aquel entorno, un enemigo silencioso, paciente y despiadado. El hambre y la sed no eran lo peor. Era la incertidumbre, no saber cuándo volvería a encontrar agua limpia, ni cómo conseguir alimentos sin exponerse a depredadores. Pero Alejandro recordó algo que su mentor militar siempre decía: en la supervivencia, cada decisión cuenta, cada movimiento define si sigues o no. Al amanecer, el fuego se había consumido casi por completo, pero Alejandro estaba vivo. Había aprendido a escuchar el bosque, identificar el canto de los pájaros que indicaban cercanía de agua, distinguir el olor de frutas comestibles, reconocer huellas de animales que podrían ser peligrosos o nutritivos. Cada detalle se volvió vital, cada conocimiento adquirido durante años se transformó en un escudo invisible. Ese fue el primer día de 40, y Alejandro no estaba solo, aunque lo parecía. Su verdadero desafío era interno: dominar el miedo, la desesperación y la soledad, mientras el bosque lo observaba, paciente y despiadado, listo para probar cada error y recompensa cada acierto.
El sol apenas iluminaba el bosque cuando Alejandro se despertó con el crujido de ramas secas bajo algún animal que pasaba cerca de su refugio improvisado. La primera noche había sido dura, el frío lo había mantenido en constante alerta, y el hambre le recordó que sobrevivir no era solo cuestión de encontrar un refugio. Su primera prioridad fue encontrar agua limpia. Recordó las enseñanzas básicas de supervivencia: buscar corrientes de agua, identificar vegetación que creciera cerca de fuentes líquidas, y nunca beber de agua estancada sin filtrarla. Con su pequeña cantimplora casi vacía, decidió caminar siguiendo el murmullo de un arroyo que escuchaba a lo lejos. El bosque estaba vivo, cada paso debía ser calculado, raíces ocultas podían torcer un tobillo, ramas afiladas podrían cortar la piel, y animales salvajes rondaban en silencio. Alejandro avanzaba con cautela, cada sentido alerta, cada movimiento silencioso. Su formación militar le ayudaba a analizar riesgos, pero la incertidumbre del entorno era un enemigo constante. Tras 2 horas, llegó a un pequeño riachuelo. Usando su filtro improvisado de tela y piedras, logró purificar suficiente agua para hidratarse y llenar la cantimplora. La sensación de alivio fue breve, el cuerpo aún necesitaba energía, y la selva no perdona la debilidad. Alejandro comenzó a buscar alimentos seguros. Reconoció algunas frutas comestibles que había aprendido a identificar en sus entrenamientos y recolectó raíces comestibles. Para proteínas, construyó pequeñas trampas para capturar roedores o pájaros, recordando cada técnica de supervivencia que había practicado. No era mucho, pero suficiente para mantener fuerzas. Durante los siguientes días, Alejandro enfrentó desafíos físicos y psicológicos, tormentas inesperadas que inundaban partes de su refugio improvisado, insectos y animales peligrosos, desde serpientes hasta jaguares, que obligaban a moverse de noche con extrema precaución, soledad absoluta, donde cada pensamiento sobre su vida anterior y los que lo esperaban afuera lo tentaba a rendirse. Pero él tenía un método para no sucumbir al miedo: rutina diaria estricta. Cada mañana revisaba su refugio, buscaba agua, recolectaba alimentos, y practicaba técnicas para mantenerse en forma. Cada noche evaluaba sus recursos, planeaba rutas seguras para el día siguiente y registraba mentalmente sus progresos. Esa rutina era su escudo contra la desesperación. Uno de los momentos más críticos llegó en el cuarto día. Alejandro decidió aventurarse más profundo en la selva, buscando frutas que conocía eran comestibles, pero al hacerlo, se encontró con una corriente rápida y profunda. Un paso en falso podría arrastrarlo. Respiró profundo, evaluó la fuerza del agua y construyó un puente improvisado con troncos que encontró cerca. Su paciencia y precisión le salvaron de caer en la corriente, recordándole que la inteligencia y calma superan la fuerza bruta. El bosque también lo puso a prueba con misteriosos sonidos nocturnos, ramas quebrándose, rugidos lejanos, y el constante zumbido de insectos. Cada ruido alimentaba el miedo, pero Alejandro lo transformaba en concentración. Cada noche, antes de dormir, practicaba ejercicios de respiración que había aprendido en su entrenamiento militar, centrando su mente y cuerpo en la supervivencia. Al final de la primera semana, Alejandro había logrado refugio seguro y estable, que podía resistir lluvia y frío, suministro mínimo de agua y alimentos, suficiente para sobrevivir varios días, disciplina mental, que le permitía enfrentar la soledad y el miedo sin colapsar. Pero la selva tenía un mensaje claro: los desafíos solo aumentan con el tiempo. La primera semana había probado su resistencia física y mental, pero Alejandro sabía que los días venideros serían más duros. Había sobrevivido al inicio, pero la verdadera prueba apenas comenzaba: aprender a adaptarse completamente al entorno, enfrentando no solo la naturaleza, sino también sus propios límites y temores internos. La tercera semana en la selva se acercaba, y Alejandro había comenzado a adaptarse al ritmo brutal del bosque. Sabía que cada decisión podía significar la diferencia entre vivir y morir. Su refugio se había fortalecido, su suministro de agua era estable, y su dieta, aunque escasa, le daba energía suficiente para recorrer largas distancias. Una tarde,
mientras recolectaba raíces y frutas, escuchó un gruñido profundo y sostenido que hizo que su corazón se acelerara. Se quedó inmóvil, observando entre los arbustos. No había dudas, un jaguar, un depredador ágil y mortal, estaba merodeando la zona. Alejandro recordó cada instrucción que había aprendido en sus entrenamientos: nunca correr, mantenerse firme, y usar el entorno para ventaja. Se ocultó detrás de un tronco caído, respirando lentamente para no delatar su presencia. El animal se movía con sigilo, olfateando el aire, sus ojos brillando entre la maleza. Alejandro evaluó su entorno. Podía trepar un árbol cercano, pero la subida era arriesgada y no aseguraba protección total. Optó por un plan calculado: preparar un sonido que confundiera al jaguar y, si fuera necesario, usar su cuchillo como última defensa. El jaguar se acercó lentamente, sus pasos suaves sobre la hojarasca. Alejandro lanzó una piedra lejos, creando un ruido que desvió la atención del depredador. La tensión era palpable, cada segundo parecía eterno. Tras unos minutos que se sintieron como horas, el jaguar decidió investigar otro sector y se alejó. Alejandro soltó un suspiro de alivio, pero sabía que la amenaza era constante. El bosque nunca dormía y el depredador podía regresar. Esa noche, Alejandro tuvo que improvisar medidas adicionales de seguridad. Construyó un pequeño cerco con ramas alrededor de su refugio y colocó alertas improvisadas que harían ruido si algún animal se acercaba. Encendió un fuego controlado para mantener al jaguar a distancia, pero cuidando de no atraer otros depredadores. La vigilancia se convirtió en su nueva rutina nocturna. Días después, enfrentó otro desafío inesperado: una tormenta torrencial que inundó parcialmente su refugio. Alejandro tuvo que improvisar un techo adicional con hojas grandes y lianas, asegurando que el agua no arruinara su pequeño escondite. Aprendió a prever el clima, observando las nubes, el olor de la tierra y los cambios en el viento. Cada aprendizaje se volvía crucial para su supervivencia. Durante esta semana también comenzó a explorar más lejos, en busca de recursos más variados. Encontró frutas que no conocía del todo, pero pudo reconocerlas comestibles aplicando técnicas de identificación por sabor, textura y olor, minimizando riesgos de intoxicación. Para proteínas, Alejandro perfeccionó sus trampas, capturando pequeñas aves y roedores que cocinaba sobre piedras calientes. Cada comida era escasa, pero suficiente para mantener su fuerza y claridad mental. La psicología de la soledad también era un desafío. Hablaba consigo mismo, narraba cada acción, repasaba estrategias, y mantenía un registro mental de cada progreso y error. Sabía que perder la concentración podía ser fatal, y que la mente debía estar entrenada tanto como el cuerpo. El primer encuentro con un depredador real y la tormenta le enseñaron una lección vital: la naturaleza respeta al que respeta sus reglas, y la improvisación calculada era la clave para sobrevivir. Cada decisión, cada movimiento, cada alimento recolectado o evitado, aumentaba su probabilidad de éxito. Alejandro estaba aprendiendo a ser uno con el bosque, a leer sus señales y anticipar sus peligros. Al final de la tercera semana, Alejandro ya no era el hombre que había entrado al bosque. Sus músculos estaban tensos y fuertes, sus reflejos más agudos, y su mente más clara y resiliente. Pero el bosque aún tenía muchas pruebas reservadas: enfermedades, escasez de alimentos, y el peso psicológico de la soledad prolongada. Cada día sobrevivido era un triunfo, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. La cuarta semana en la selva empezó con un silencio inquietante. Alejandro ya había dominado ciertos aspectos de la supervivencia física: encontrar agua, recolectar alimentos y mantenerse protegido de depredadores. Sin embargo, la soledad prolongada comenzaba a afectar su mente. Cada día era una lucha interna: el miedo a la muerte, la nostalgia de la civilización y la duda sobre su propia resistencia se infiltraban en sus pensamientos. Por primera vez, Alejandro experimentó un momento de verdadera desesperación. Se sentó en su refugio, abrazando sus rodillas, escuchando el viento, y por un instante, se sintió derrotado. Pero recordó algo crucial de su entrenamiento militar: el cuerpo puede soportar más de lo que la mente cree,
y la mente puede enseñarle al cuerpo a resistir. Con ese mantra, comenzó a estructurar rutinas que fortalecieran tanto su cuerpo como su psique. Primero, implementó ejercicios mentales diarios, visualizaba rutas de escape, refugios alternativos y técnicas de caza. Se hablaba en voz alta, narrando cada acción como si alguien lo estuviera escuchando, manteniendo su mente activa y organizada. Practicaba respiración controlada y meditación para reducir ansiedad. Luego, experimentó con alimentos nuevos cuidadosamente seleccionados, aumentando la variedad de su dieta sin comprometer la seguridad. Descubrió frutos que conservaban calorías suficientes y raíces que prolongaban la saciedad. Durante la noche, Alejandro tuvo que enfrentarse a su mayor miedo hasta ahora, un sonido que reconoció inmediatamente como un jaguar acercándose a su refugio. Esta vez no fue suficiente lanzar una piedra, debía pensar rápido. Recordó cómo los depredadores evalúan la amenaza, la confianza y la postura pueden disuadir un ataque. Se colocó de pie, firme, respirando lento y profundo. Tomó un bastón improvisado de un árbol cercano y golpeó el suelo con fuerza, haciendo ruido y mostrando su presencia. El jaguar lo estudió durante segundos que parecieron eternos, y, finalmente, se retiró, dejándolo con una mezcla de alivio y adrenalina pura. Alejandro entendió que la psicología del depredador y la propia determinación eran tan importantes como la fuerza física. Ese día, además, tuvo un encuentro con la escasez extrema de agua. Su cantimplora estaba vacía y las lluvias se habían detenido. Aprendió a recolectar agua de la niebla y condensación en hojas, filtrándola cuidadosamente antes de beber. Cada técnica era un recordatorio de que la innovación y la observación podían salvar vidas. Al final de la cuarta semana, Alejandro ya no solo estaba físicamente adaptado al bosque, su mente estaba aguda, sus decisiones más rápidas y precisas, y su confianza en sí mismo aumentaba. Comprendió que la supervivencia no era solo un juego de fuerza o resistencia, sino una combinación de estrategia, observación y fortaleza mental. La quinta semana prometía ser incluso más difícil. La fatiga acumulada, la falta de contacto humano y la exposición constante a peligros naturales pondrían a prueba todo lo aprendido hasta ahora. Alejandro estaba preparado, pero el bosque aún tenía lecciones más duras reservadas. Al llegar a la quinta semana, Alejandro ya había aprendido a sobrevivir. Ahora debía enfrentarse a los desafíos más exigentes que la selva podía ofrecer. La combinación de agotamiento físico, hambre crónica y tensión psicológica comenzaba a cobrar factura. Cada decisión debía ser precisa. Un error podía ser fatal. Una tarde, mientras buscaba alimento, Alejandro descubrió una zona del bosque desconocida, con árboles más densos y un suelo cubierto de hojas resbaladizas. El aire estaba húmedo y pesado, y un sonido extraño, como un crujido repetitivo, lo hizo detenerse. Observó con atención. Una manada de jabalíes salvajes avanzaba lentamente, olfateando el terreno. Recordando su entrenamiento, Alejandro entendió que enfrentarse a ellos directamente sería suicidio. Necesitaba crear distancia y usar estrategias de distracción. Lanzó piedras lejos para desviar la manada, se movió en zigzag y buscó un árbol alto para refugiarse momentáneamente. Su conocimiento de la psicología animal y su paciencia lo salvaron nuevamente. Esa misma semana, un desafío climático extremo lo obligó a improvisar. Una tormenta tropical arrasó con parte de su refugio. Alejandro tuvo que reconstruir rápidamente su espacio usando ramas resistentes y hojas grandes, creando un sistema de drenaje improvisado para que el agua no arruinara su refugio ni sus reservas de alimento. La lección fue clara: en la naturaleza, la resiliencia y la improvisación son tan vitales como la fuerza física. El hambre, sin embargo, era un enemigo constante. Alejandro había agotado muchas de sus fuentes de alimento iniciales y debía expandir su conocimiento sobre flora y fauna comestible. Comenzó a experimentar con insectos, pequeños crustáceos y raíces más difíciles de preparar, siempre aplicando criterios de seguridad para evitar intoxicaciones. Cada comida era un triunfo que reforzaba su moral.
Uno de los momentos más críticos llegó durante la noche. Alejandro sintió que algo grande y pesado se movía cerca de su refugio. Sus sentidos entrenados captaron un jaguar joven que investigaba la zona. Esta vez no había piedras ni árboles cercanos. Debía actuar con rapidez y precisión. Tomó su bastón de madera, se colocó frente a su improvisado refugio y adoptó una postura firme, mostrando confianza y control. El felino dudó, estudió cada movimiento, y finalmente se retiró. Alejandro entendió que en la supervivencia, el control psicológico del entorno es tan importante como la fuerza bruta. Durante esta semana también perfeccionó técnicas de caza y pesca improvisada, creando trampas más sofisticadas, y aprendiendo a moverse silenciosamente para no espantar a sus presas. Combinó la observación de los patrones de animales con la planificación estratégica, recordando que cada recurso es valioso y debe ser aprovechado al máximo. Al final de la quinta semana, Alejandro había sobrevivido 40 días en la selva, enfrentando depredadores, tormentas, hambre y aislamiento extremo. Había transformado cada miedo en conocimiento y cada error en lección. Su cuerpo estaba endurecido, su mente aguda y su espíritu implacable. La selva, que al principio parecía un enemigo implacable, ahora era un territorio que podía leer y entender, aunque nunca subestimar. El hombre que había entrado al bosque semanas atrás, con dudas y temor, ya no existía. Alejandro era ahora un sobreviviente completo, físico, mental y emocionalmente preparado para cualquier desafío que la naturaleza aún pudiera presentar. Después de 40 días, Alejandro había sobrevivido al desafío físico y mental más grande de su vida. Cada cicatriz, cada corte, cada noche sin dormir, y cada hambre extrema le había enseñado algo esencial sobre sí mismo. Pero ahora, en los últimos días, el mayor desafío no era la selva ni sus depredadores, sino su propia mente. Cada amanecer lo encontraba reflexionando sobre los recuerdos de la civilización, las personas que había dejado atrás y los objetivos que creía imposibles. Sin embargo, la selva también le ofrecía claridad. El silencio, el ritmo de la naturaleza y la necesidad de adaptarse lo habían enseñado a valorar cada momento y cada decisión. Alejandro comenzó a observar patrones en su propio comportamiento, identificando las emociones que lo debilitaban: miedo, desesperación, frustración. Para contrarrestarlas, implementaba técnicas simples pero efectivas: respiración profunda, visualización de escenarios de éxito y autoafirmaciones que reforzaban su determinación. Una de las lecciones más importantes fue la comprensión de la paciencia. Cada fruta recolectada, cada animal cazado y cada refugio construido requería planificación y espera. No había atajos. La precipitación era un riesgo mortal. Aprendió a respetar el tiempo de la naturaleza, a leer el viento, la dirección de los animales y la humedad del aire para anticipar cambios climáticos. La quinta noche, mientras descansaba bajo un dosel de hojas grandes, Alejandro escuchó un sonido lejano de agua. Sabía que podía ser un río que lo acercara a una salida o una zona segura. Sin embargo, no actuó impulsivamente. Analizó la dirección, la velocidad y el terreno circundante antes de decidir avanzar. La decisión calculada le permitió avanzar con seguridad, demostrando que su mente ahora estaba tan entrenada como su cuerpo. Además, Alejandro comenzó a notar cambios en su percepción del miedo. Lo que al principio lo paralizaba ahora se transformaba en alerta y concentración. Cada sonido extraño, cada sombra, cada animal era estudiado, evaluado y utilizado como información. La selva, que antes parecía un enemigo hostil, ahora era un maestro paciente y severo. En estos días finales, también reflexionó sobre la soledad y la resiliencia emocional. La ausencia de compañía humana lo había obligado a depender únicamente de sí mismo. Cada pensamiento de duda fue confrontado y reemplazado por estrategias y rutinas. Alejandro entendió que la supervivencia no solo era física, la mente debía ser entrenada con igual rigor. Finalmente, el último día, Alejandro se encontró frente a un claro iluminado por los primeros rayos de sol. Miró a su alrededor: árboles altos, hojas verdes, insectos zumbando y el río cercano. Había logrado lo que parecía imposible:
Había sobrevivido 40 días en la selva, enfrentando todos los peligros y desafíos de la naturaleza y de sí mismo. Alejandro comprendió entonces que la verdadera victoria no era simplemente regresar con vida, sino haber aprendido a confiar en sus habilidades, en su juicio y en su fortaleza interior. Cada cicatriz física y emocional contaba una historia de resistencia, adaptabilidad y coraje. La selva le había enseñado algo invaluable. El hombre puede sobrevivir cuando combina mente, cuerpo y espíritu con paciencia, estrategia y respeto por la naturaleza. Alejandro no solo había superado los desafíos externos, sino también sus propios límites internos. Al entrar en la 7ª semana, Alejandro ya no era un intruso en la selva. Cada sonido, cada olor y cada movimiento de la fauna era información vital que interpretaba con rapidez. La selva, que al principio parecía interminable y hostil, ahora se había convertido en un territorio que podía leer y anticipar. Uno de sus principales desafíos era encontrar nuevas fuentes de alimento y agua. Había agotado gran parte de sus recursos iniciales y debía aventurarse más lejos de su refugio. Alejandro identificó un río lejano cuya dirección había observado durante semanas, siguiendo el flujo de insectos y animales que dependían de él. Sin embargo, llegar hasta allí requería atravesar terrenos pantanosos y densos arbustos que ocultaban depredadores. Durante la travesía, Alejandro aplicó todo lo aprendido: movimientos silenciosos, evaluación de huellas de animales, escucha atenta de los sonidos del bosque y constante verificación de rutas de escape. Cada paso era calculado, cada decisión podía significar la vida o la muerte. Al llegar al río, descubrió que no solo podía acceder a agua limpia, sino también a peces y crustáceos que complementarían su dieta. Con improvisadas redes de lianas y técnicas de pesca que había perfeccionado, logró capturar suficiente alimento para varios días. Este descubrimiento reforzó su moral: la paciencia y la observación dan recompensas. Sin embargo, la naturaleza nunca da tregua. Una tormenta repentina elevó el nivel del río y desbordó parte de la ribera, obligándolo a improvisar un sistema de protección temporal usando troncos y ramas. Aprendió que la adaptabilidad era más importante que la fuerza bruta. No bastaba con ser fuerte, había que ser inteligente y flexible. Durante las noches, Alejandro continuó perfeccionando su rutina de vigilancia. Sabía que los jaguares, serpientes y otros depredadores eran activos durante la noche. Usaba pequeñas hogueras controladas, barreras de ramas y señales sonoras para mantener la seguridad de su refugio. Cada noche representaba un nuevo examen de su ingenio y resistencia. Además, Alejandro comenzó a notar cambios profundos en su estado físico y mental. Su resistencia aumentó, su coordinación mejoró y su capacidad para tomar decisiones bajo presión se volvió instintiva. La soledad prolongada había pulido su mente, haciéndola más clara y enfocada. Cada sonido, cada sombra y cada movimiento de la fauna eran información valiosa que él interpretaba con precisión. La 7ª semana también presentó un desafío inesperado: un incendio forestal leve causado por un rayo en una zona cercana. Alejandro evaluó la dirección del fuego, el viento y el riesgo para su refugio. Con rapidez, decidió reubicar temporalmente su base, demostrando que la planificación estratégica y la anticipación de riesgos eran esenciales para la supervivencia a largo plazo. Al final de esta semana, Alejandro ya no solo sobrevivía, dominaba el entorno. La selva se había convertido en un aliado silencioso, enseñándole lecciones de paciencia, observación, estrategia y respeto por la naturaleza. Alejandro había aprendido que la verdadera maestría en supervivencia no se mide solo por la resistencia física, sino por la capacidad de integrar mente, cuerpo y espíritu con el entorno. Al llegar a los últimos días de su experiencia, Alejandro había pasado más de 45 días enfrentando los desafíos de la selva. Cada obstáculo físico, cada depredador, cada tormenta y cada noche de soledad habían moldeado no solo su cuerpo, sino también su mente y espíritu. La selva ya no era un enemigo, era un entorno que podía interpretar y respetar. Uno de los mayores logros de estos días finales fue la creación de un sistema de supervivencia integral. Alejandro había aprendido a recolectar agua de lluvia, filtrar ríos,
identificar y preparar alimentos seguros, construir refugios resistentes, crear trampas efectivas y monitorear constantemente su entorno. Su rutina diaria estaba optimizada para maximizar seguridad, energía y eficiencia. Psicológicamente, Alejandro había alcanzado un estado de claridad y equilibrio. Cada decisión, desde dónde caminar hasta cuándo descansar, era tomada con total conciencia y calma. La selva le enseñó a reconocer sus emociones, gestionarlas y utilizarlas como herramienta de supervivencia. El miedo se transformó en alerta, la desesperación en motivación, la soledad en introspección profunda. Una noche, mientras descansaba bajo un cielo estrellado, Alejandro reflexionó sobre su experiencia, recordó cada error, cada triunfo y cada momento de miedo, entendiendo que la verdadera lección no era solo sobrevivir, sino aprender a vivir en armonía con uno mismo y con la naturaleza. Cada árbol, cada animal y cada sonido se convirtió en parte de su aprendizaje, enseñándole paciencia, respeto y resiliencia. En los últimos días, Alejandro se encontró enfrentando desafíos que combinaban fuerza física y astucia mental. Un río crecido bloqueaba su camino a una zona más segura, y un jaguar se acercaba curiosamente a su refugio. Aplicando todo lo aprendido, Alejandro coordinó movimientos estratégicos, distrajo al depredador y utilizó la corriente del río para moverse con seguridad. Cada acción demostraba que la supervivencia era un equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y entorno. Finalmente, al completar 50 días, Alejandro logró no solo sobrevivir, sino entender profundamente su propia capacidad de adaptación y resiliencia. La experiencia lo transformó de un hombre ordinario a un verdadero sobreviviente, capaz de enfrentar lo inesperado, improvisar soluciones, mantener la calma bajo presión y respetar los ritmos de la naturaleza. Alejandro emergió de la selva con más que habilidades de supervivencia, un conocimiento profundo de sí mismo, de sus límites y de la fortaleza interior que todos poseen pero pocos descubren. La selva había sido su maestra más severa y sabia, y él había aprendido todas sus lecciones. Después de más de 50 días, Alejandro finalmente encontró un sendero que conducía fuera del bosque. Cada paso estaba cargado de tensión, aunque había sobrevivido, sabía que la transición de vuelta a la civilización sería un nuevo desafío. La adaptación al mundo humano requería paciencia, control y observación, igual que en la selva. Al salir, fue recibido por un equipo de rescate que había estado buscándolo durante semanas. Su cuerpo estaba marcado por cortes, cicatrices y rasguños, pero sus ojos reflejaban una fortaleza inquebrantable. Los rescatistas notaron su calma, su control y su precisión, rasgos que lo habían mantenido vivo en la selva. Alejandro experimentó un shock cultural y sensorial. Los sonidos, las luces y la multitud eran abrumadores. Sin embargo, aplicó las mismas técnicas de mindfulness que había desarrollado, respiración profunda, observación detallada del entorno y adaptación gradual a la nueva situación. Cada acción era medida y estratégica. Durante los días siguientes, Alejandro compartió sus experiencias con científicos, periodistas y supervivientes. Detalló cómo había recolectado agua, construido refugios, identificado alimentos y cazado de manera segura. Su historia no solo era una narrativa de supervivencia, sino también un ejemplo de resiliencia psicológica y física. En la última parte de su viaje, Alejandro comenzó a reflexionar profundamente sobre lo aprendido. La selva no solo lo había enseñado a sobrevivir físicamente, sino también a entender sus límites, emociones y capacidad de adaptación. Cada cicatriz era un recordatorio de sus desafíos, y cada logro, un símbolo de su resiliencia. Decidió documentar su experiencia en un diario, con consejos prácticos de supervivencia, reflexiones sobre psicología y observaciones sobre la naturaleza. Su historia se convirtió en una guía y una inspiración para otros que enfrentaban adversidades extremas, demostrando que la combinación de mente, cuerpo y espíritu podía superar incluso los desafíos más implacables. Finalmente, Alejandro comprendió que la verdadera lección de su aventura no era solo sobrevivir, sino vivir conscientemente, con respeto por la naturaleza y confianza en la propia fortaleza. Su regreso a la civilización fue celebrado,
pero su mayor triunfo fue interno. Había descubierto que la resiliencia y la adaptabilidad son habilidades universales que todos pueden cultivar.